10 de julio 2026, estamos en el día 191 del año. Nos faltan 174 por recorrer. La diferencia entre estos dos es 17. Y bueno, ya desde ver las frecuencias sabemos que son los incrementos en el contexto para que la comunicación entre los tres personajes, 1, 4 y 7, puedan habitar ese espacio, puedan hacer esa comunicación entre ellos y hacer los aportes necesarios para el incremento de la conciencia. ¿Qué conciencia? La conciencia solar, pero en cada escala. Entonces también es como nuestro aporte de parte de nuestra existencia al desarrollo de Sol. Entonces también lo podemos ver así. Estamos en la vuelta 12, cuadrante contexto, paso humano del PAL lineal. Bueno, el reset, ¿por qué? Porque estoy viendo en la fecha el 100 o el doble cero y lo leo en la fecha como reset del ser original, recreando al eje del ser. Porque el ser original por ese 7 y esa recreación del 20 y el eje del ser el 26, la letra Y en la actualización. Entonces voy a tener una recreación de esa versión que se está presentando. Al recrear, ¿borro la previa? No, la mantengo una parte y la otra la modifico. La mantengo y la muto, entonces apenas estoy procesando algunos pasos de estabilidad previo a la modificación que me va a llevar a una octava nueva o un ajuste intermedio. El contexto brinda los recursos para transitar la experiencia del incremento y no solo lo hace en una escala, sino que lo aplica a todo lo que contenga su espacio, en todas las escalas, las estructuras espaciotemporales y sus marcos de referencia, para la gestión, evaluación, documentación, verificación a través del desafío y continuidad o ajuste o cambio en la toma de conciencia. Es decir, todo nuestro proceso de desarrollo, lo que llamamos la vida del ser humano, es como una constante evaluación del mismo desarrollo. Es como el análisis de aquello que la misma experiencia va dejando para la toma de conciencia. Entonces, todo el tiempo estamos como en examen. Pues pareciera que sí, ¿no? Lo podrías ver así. Todo el tiempo nos están evaluando. No todo el tiempo, porque tenemos espacios de estabilidad. Más bien las evaluaciones son cuando entran los desafíos y nos invitan a los cambios o a la redirección de los mismos desarrollos para otros puntos a trabajar. Por ejemplo, imagínate que estás mucho tiempo con una actividad estable, en este caso con un trabajo, y de repente llega un despido masivo. Y dentro de la lista de los despedidos hay personas que tienen una trayectoria de años trabajando en la empresa, que son bastantes, y también hay otros que tienen poca trayectoria, o sea que acaban de entrar casi hace algunos meses o algunas semanas, y también les tocó recorte. Entonces es de llamado a la realidad de parar esa actividad laboral, cómo es recibida por cada uno de sus miembros, cómo la va a recibir tanto el que tiene muchos años prestando servicio en esa área como el que acaba de entrar y tiene poquito tiempo y apenas estaba empezando a entender de qué iba la dinámica dentro de esa área de trabajo. Entonces es muy diferente ver en qué escala es como se está presentando ese cambio. Y luego, aparte, decimos, el contexto brinda los recursos para que ya en todas sus escalas empiecen a hacer los ajustes. Entonces, si yo entiendo que el contexto me va a dar los recursos, también voy a entender que va a haber recursos tangibles e intangibles, y que va a haber en ciertos niveles en que nada más con que hagamos una parte veloz, que es la toma de conciencia, será suficiente para ir al siguiente punto a desarrollar, más que ver algo manifestado en la parte física, material. Por ejemplo, en ese caso, pues podría ser cuando tú
estás desarrollando una actividad y el tiempo es demasiado corto, como que si acabas de entrar a la empresa y tienes 3 semanas y ya te corrieron. O sea, realmente, ¿qué fuiste a desarrollar ahí? Algo que se alcanzó a captar muy rápido, algo que todavía tú no lo puedes nombrar, pero que ya llegó al aprendizaje y que ahora que te dice muévete a otra área, porque ese aprendizaje lo vas a aplicar en otro punto de vida o en otra experiencia de vida. Entonces sí, por ejemplo, si tú has cuidado a algún enfermo y pones la experiencia de cuidarlo la primera vez contra la experiencia de cuidarlo en otras ocasiones, y no hablando del mismo paciente, sino diferentes pacientes o diferentes enfermos que tú ayudes, ya sea por situación familiar o por una circunstancia que tú tengas que participar en eso. Desarrollo. Pero realmente pregúntate, la primera vez que tú hiciste ese acompañamiento, ¿cómo fue? A lo mejor las primeras veces era con miedo, era con mucha inseguridad, mucha incertidumbre, mucha alerta, porque como todo era nuevo y era apenas aprender, entonces era para que no se te pasara, porque pues estás hablando de acompañar a alguien en su proceso de recuperar salud, ¿no? Entonces no es como cualquier cosa, si es algo que requiere mucha atención, pero que ya pasa cuando ya llevas acompañando 3-4 personas y con, a lo mejor no con la misma enfermedad, pero con las mismas características de riesgo. Entonces como que vas agarrando una habilidad, ¿no? Y entonces vas puliendo cada vez más tus habilidades, y entonces ya va a haber situaciones en las que reacciones desde la memoria por la experiencia vivida previamente, y en otras que tengas que actualizar, que tengas que hacer un ajuste porque es algo nuevo, entró la novedad. Y en la parte de cuando se presenta la verificación o el desafío, los caminos posibles son: o continúa lo que hablamos de la estabilidad, se hace un ajuste, se hace una modificación pero se mantiene el resto de la base, o hay un cambio, y ese cambio normalmente o es solicitado por la realidad y entra de manera como brusca, o uno lo anticipa y lo empieza a gestionar. No es lo mismo que a ti te llegue la notificación de hay un recorte personal y tú estás en la lista, a que tú empieces a hacer tu proceso individual de hacer el requerimiento de dejar de laborar en esa área de trabajo. Entonces van a ser otros requisitos, es totalmente diferente y un ritmo diferente. A lo mejor cuando hacen el recorte ya es como una decisión que si a lo mejor se trabajó un mes previo, pero a ti llega la noticia el mismo día que ya no tienes que elaborar, entonces ni siquiera estuviste involucrado en ese mes antes. A que tú dijeras, bueno, voy a hacer el recorte de esta actividad laboral y voy a darles un tiempo, no sé, 21 días, y en esos 21 días tú preparas tu proceso de entregar las herramientas, pasar las cosas críticas, ver qué tanto puedes cerrar de tus actividades, notificar a recursos humanos, notificar a tu empleador, ve a hacer cuentas y si te va a alcanzar con lo que te den por el cierre de la actividad. Entonces todo eso es como un ritmo diferente a que cuando llega de impacto. Entonces en este aspecto, si nosotros todo el tiempo tomamos en cuenta que el recurso va a estar en el contexto, entonces no nos vamos a conflictar tanto cuando lo veamos el cambio, porque ya sabemos de antemano que sí va a suceder así. A lo mejor no sabemos la manera, pero de que viene el cambio sí lo vamos a poder un poquito más aceptar. Y la otra es, yo leyendo el ambiente puedo empezar a ajustarme o anticiparme a la situación. Si yo ya estoy viendo que ya es como un tiempo prolongado, que las actividades se me hacen más pesadas, que ya no le estoy dedicando tiempo a lo mejor a mi espacio personal, sino todo se lo dedico a la área profesional, la actividad económica, y ya hay un desgaste, un deterioro en la persona. Entonces es como ya estoy viendo, o hago unos ajustes para retomar espacios para mí, para vivir mi propia experiencia y no solamente la del trabajo, o empiezo a hacer el ajuste más fuerte de decir, termino mi actividad y ya voy a ver en qué otra actividad me voy a enfocar, ya sea económica, desarrollo personal, de vacaciones, lo que sea, ¿no?
Entonces, pues sí, si tienes en cuenta el entorno, vas a empezar a como poder hacer esas tomas de decisión un poquito más anticipadas, pero también no te dejan de lado de vivir la experiencia de dejar de elaborar. Nada más es elegir cómo lo vas a vivir, si es a través de que te notifiquen o tú es ser el que notifiques. Entonces, pues es la única ventaja que yo te podría decir, de que aprendas a observar el contexto y empieces a buscar los recursos que están ahí para ti. Bueno, esto es lo que te entrego el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.